Ok. Entonces, si yo, digamos, sin modificar el área de la sección transversal, yo aumentase la carga, por ejemplo, al doble, ¿no? Si yo dijese que valga 2P, entonces la deformación va a ser el doble, va a ser 2 delta L, ¿no? El- lo que se va a estirar la barra. Si nosotros hiciéramos un gráfico donde midiésemos en las abscisas, medimos el desplazamiento, lo que se estira la barra, ¿no? Lo vamos a llamar delta L. Y en ordenadas medimos la intensidad de la carga, ¿no es cierto? Entonces, si yo le doy una carga P a esa barra, vamos a suponer, se va a estirar delta L, ¿no es cierto? Vamos a tener acá un punto. Si yo le doy 2 veces P, entonces va a ser el doble, ¿no? De manera que si yo trazo una línea uniendo esos puntos, va a ser una línea recta, ¿ya? Esa propiedad de los materiales se llama relación lineal entre carga y desplazamiento. Entonces vamos a suponer primero que el material del que está compuesto esa barra es elástico lineal. Elástico lineal. ¿Qué significa? Elástico significa que si yo retiro la carga, entonces la deformación desaparece, ¿sí? Se vuelve otra vez a su posición inicial. Y es lineal porque va a haber una relación lineal entre la carga y el desplazamiento. Ok, si es que tuviese otra sección diferente, vamos a tener diferentes, ¿no? Esta sería entonces con un área, perdón, esta sería con un área de sección A, ¿no es cierto? Si yo tuviese otra sección, voy a tener otra curva, ¿no? Digamos esta que fuese con área 2, ¿no? Si tuviese otra sección transversal sería área 3. Entonces, se van a generar curvas con diferente inclinación de acuerdo a la sección transversal. Si yo ahora hago un gráfico donde relaciono la carga P respecto del área de la sección y hago lo mismo en desplazamiento, si relaciono el desplazamiento respecto de su longitud original, todos estos gráficos se van a unificar en uno solo. Y los puntos estos que hemos marcado van a caer casi todos sobre una misma recta, ¿cierto? Aquí van a estar incorporados entonces todas las secciones, ¿no?, que hemos considerado, A1, A2, A3, etc.
En esta curva, la pendiente de esta curva, ¿no? La pendiente de esta curva va a ser igual al módulo de elasticidad del material, ¿no? Si yo calculo la tangente de ese ángulo para una distancia unitaria, entonces la tangente de ese ángulo va a ser el módulo de elasticidad del material. ¿Sí? Entonces E lo vamos a llamar módulo de elasticidad del material. Este módulo nos mide la rigidez o flexibilidad del material. Mientras más alto es el valor del módulo, más rígido es el material, ¿no? Mientras más bajo es, el material es más flexible, más maleable. ¿Sí? Entonces, el módulo, fíjense ustedes que la relación que hay entre delta L sobre L, ambos tienen unidades de medida de longitud. Por lo tanto, longitud sobre longitud desaparecen las unidades, ¿no? Entonces, este factor se llamaría, es un adimensional. Por lo tanto, el módulo de elasticidad tiene las mismas unidades que la relación que hay en el eje de ordenadas, es decir, fuerza sobre distancia, ¿no? A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces tiene unidades de fuerza sobre área, que puede ser kilogramos sobre centímetros cuadrados, toneladas por metro cuadrado, newton sobre milímetros cuadrados, etc. ¿Sí? Entonces, esta F de acá viene a ser fuerza, y esta de A nos va a representar el área de la sección, ¿no? Ok. Ese valor, el delta L sobre L, lo vamos a llamar deformación, ¿ya? Deformación normal. Y lo vamos a simbolizar con un Y. Va a ser entonces delta L sobre L, lo vamos a denominar deformación normal unitaria. Y la relación de P sobre A, la vamos a llamar, la vamos a simbolizar, ¿no? Con una letra griega sigma, que va a ser entonces la fuerza sobre el área. Y la vamos a llamar tensión normal. Si esa tensión es de tracción, la vamos a suponer que el signo de esa tensión va a ser positivo. Si es una tensión de compresión, entonces va a tener signo negativo. Ok. Ahora, estas dos dimensiones, de la tensión y la deformación, se relacionan a través del módulo elástico. Y a esto se llama la ley de Hooke. Entonces vamos a poner acá, ley de Hooke o
Así es. Creo que es así. Ley de Hooke. Es la relación entonces entre la tensión normal a través del módulo elástico y la deformación normal. ¿Ya? Esto entonces es tensión. Bueno, ya lo hemos mencionado ahí, ¿no? Entonces, la tensión normal. ¿Qué unidades tiene la tensión? Va a tener exactamente las mismas unidades que tiene el módulo elástico, ¿no? Porque el, la deformación normal es entonces un valor adimensional, ¿no es cierto? Debido a que es la relación entre dos longitudes, lo que se estira y su longitud original, entonces eh, el material o la relación es adimensional. Ok. Luego vamos a ver que habíamos puesto acá que el material de la barra es elástico lineal. Esta es una de las hipótesis eh, que se asume en la resistencia de materiales, ¿no? La resistencia de materiales, que debería ser el nombre de esta materia, es en realidad la ciencia que estudia el comportamiento de los materiales bajo la acción de las cargas, ¿sí? Entonces, eh, esa, esa teoría de la resistencia a materiales tiene algunas hipótesis, que se las he puesto yo acá en la plataforma, las hipótesis. Vamos a ver si es que las tengo por acá, a ver. Y se las voy a pegar aquí. A ver. Aquí están las hipótesis. Ok. Entonces, estas son las hipótesis de la resistencia a materiales. Entonces, la primera es que el material está compuesto por un material elástico, ¿no? Es decir, que después de que se retira la carga, la barra recupera su longitud original, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Y cuando es elástico lineal, ¿no? Todas las curvas de carga, desplazamientos son lineales, es decir, para cada carga respecto de un desplazamiento, ese punto va a estar sobre una línea recta. Luego tenemos que el material es homogéneo, es decir, que la materia se distribuye uniformemente sobre todo el cuerpo. Estamos suponiendo que ese material ideal no tiene espacios vacíos, huecos, ¿no? Eh, o partes más densas del material. No, este material se distribuye uniformemente sobre todo el cuerpo. Y luego tenemos esta última hipótesis, ¿no? Que el material es isótropo. ¿Qué significa eso? Significa que el material se comporta de la misma manera en cualquier dirección. Eso es lo que en realidad significa un material isótropo. Ok. Muy bien. Entonces tenemos ya las hipótesis de la resistencia a materiales. Hemos definido lo que es deformación normal unitaria y lo que es tensión normal. Ahora nosotros queremos calcular justamente cuánto se desplazaría, cuánto se estira, cuánto se acorta un material
de acuerdo a la carga. Entonces, eh, podemos relacionar ahora, ¿no es cierto?, la, eh, la, el desplazamiento del cuerpo eh, con la carga. ¿Sí? Vamos a darle ingreso aquí. Perfecto. Ahí había puesto nuestro amigo Saraji Cerezo, porfa, graben, dice. ¿Quién está grabando? A ver. ¿Mm? Ok. Perfecto. Entonces, con todas estas hipótesis, ahora vamos a relacionar la carga con el desplazamiento. ¿Cómo hacemos eso? Entonces podemos partir desde la ley de Hooke, ¿no es cierto? Vamos a partir, a ver, vamos a hacer tensión es igual a el módulo elástico por la deformación. Y a su vez vamos a decir que la tensión normal, en vez de P ahora le vamos a llamar N, ¿ya? En vez de llamarla P a la carga, la vamos a llamar N, que es más sugerente de una fuerza normal. ¿Sí? Entonces ahora la vamos a llamar N sobre A. En vez de hacer P sobre A, ¿no?, que es el valor de la tensión, hacemos N sobre A. Y en el lado derecho reemplazamos Y por la relación que hay entre delta L y la longitud. Y de aquí simplemente despejamos, ¿no es cierto?, el delta L. Entonces, ¿qué nos va a quedar del lado derecho de la ecuación? La L que está dividiendo delta L pasa a multiplicar, ¿no es cierto?, a N. Entonces va a ser N por L. Y el módulo elástico que está multiplicando a delta L pasa a dividir al otro lado, ¿no? Y lo multiplica al área de la sección transversal. Entonces, esta sería nuestra forma de relacionar el desplazamiento con la carga N, ¿no? Vamos a llamarla acá N, es nuestra fuerza normal. Fuerza normal. Que puede ser de compresión o de tracción, ¿no? Lo mismo la fuerza normal, si es de tracción, va a ser una fuerza positiva, ¿ya? Lo mismo que la tensión normal. Y si es de compresión, tendrá signo negativo. Ok. Vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo. Un ejemplo numérico para que nos ubiquemos en el tema. Entonces, por ejemplo, tenemos una barra que mide 1 metro y que tiene una sección transversal A de, vamos a decir, 2 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, si yo a esa barra le doy una carga, le doy una carga N de 2 toneladas, vamos a suponer, esa barra se va a deformar, ¿no es cierto?, alguna distancia delta L. ¿Sí? Vamos a ampliar ahí. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? ¿No? Entonces, determinar delta L.
Para ello necesitamos conocer el módulo elástico del material, que es una propiedad para cada material, ¿cierto? Hemos dicho que cada material va a tener un módulo elástico, ¿no? Ok, entonces vamos a darnos un valor cualquiera. Vamos a suponer que el módulo elástico de este material es igual a 2 por 10 a la 6 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Esa F que le he puesto después del kilogramo significa que es una medida de fuerza, ¿ya? Sobre el área unitaria de un centímetro cuadrado. El 10 a la 6 significa que va a tener 6 ceros después de la coma decimal, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar el montón de ceros, colocamos 10 a la 6, indicando que hay 10 ceros después del 2. Perdón, 6 ceros después del 2. Eso hace con que ese valor sea igual a 2 millones en realidad, ¿no es cierto? 2 millones de kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar, utilizar esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Tenemos la fuerza normal, tenemos la longitud. Nos falta el área, ¿no? De la sección transversal. No, lo hemos dado también. Entonces tenemos todos los datos para calcular el desplazamiento. Solo que, si ustedes se fijan, la unidad de fuerza acá que hemos colocado, la carga, está en toneladas, ¿no es cierto? El módulo elástico está en kilogramos fuerza. Y el área está en centímetros cuadrados, que coincide con los centímetros cuadrados acá del módulo elástico. Entonces, lo único que tendríamos que transformar sería la carga, ¿no es cierto? Que ponemos las 2 toneladas van a ser iguales a 2.000 kilogramos, ¿no es cierto? 2.000 kilogramos fuerza, ¿no? Lo mismo que kilogramos, acá esta F significa que son toneladas fuerza, ¿ya? Ok. Entonces, calculamos el delta L, es decir, cuánto en este caso se va a estirar, ¿no es cierto? Porque es una fuerza de tracción, está traccionando la barra, entonces se va a estirar. Entonces colocamos acá los 2.000 kilogramos, que multiplica a la longitud inicial de la barra, que aquí está en metros, y todas las otras unidades están en centímetros. Entonces lo transformamos también el metro en centímetro. Un metro tiene 100 centímetros, ¿no es cierto? Entonces lo transformamos acá, 100 centímetros, la longitud L, y dividido entre el módulo elástico, que hemos dicho que es 2 por 10 a la 6, y eso está en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y está multiplicando al área de la sección transversal, que es 2 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que acá vamos a simplificar. Este kilogramo se va con este kilogramo. Este centímetro cuadrado se va con este centímetro cuadrado. Y el delta L nos va a quedar entonces en centímetros, ¿no es cierto? Entonces hacemos cálculo con nuestra calculadora. Yo tengo acá una calculadorita virtual. No sé si la pueden ver ustedes ahí en la calculadora. Va a ser entonces 2.000 por 100 dividido entre 2 exponencial 6 y dividido entre 2, ¿no? Y eso nos dio 0,05 centímetros. ¿Eso dio? No sé si alguien lo calculó también. Me avisa ahí si es que está bien calculado. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerla, ¿ya? Perfecto. Sí, sale eso, ingeniero.
Perfecto, gracias. Muy bien. Ahora, si yo quisiera saber cuál es la deformación normal unitaria, el módulo de el- este valor de acá, ¿no es cierto? La deformación normal unitaria. Entonces, tengo que relacionar eh, el desplazamiento, lo que se estiró del material, con la longitud original. Entonces, vamos a calcular, a ver, por ejemplo, va a ser delta L sobre L, ¿no? En este caso, entonces, va a ser 0,05 centímetros dividido entre 100 centímetros, que es la longitud de toda la barra, ¿no es cierto? 1 metro, 100 centímetros. Eso quiere decir que va a ser, la coma se va a recorrer todavía 2 posiciones más hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 0,005 centímetros por cada centímetro. Ahora fíjense que esto en realidad, estas unidades se simplifican, ¿no? Y va a quedar como un valor adimensional. Pero también lo podemos tratar, esas unidades, para que nos dé una visión más clara de lo que significa esa deformación normal unitaria. Entonces la podemos, por ejemplo, manipular las unidades que están en el numerador y en el denominador, ¿no es cierto? Estas unidades las podemos manipular de manera de convertirlas, por ejemplo, el denominador las transformamos en metro y nos va a decir cuántos centímetros por cada metro se deforma eh, el cuerpo, ¿no? O en milímetros, ¿no es cierto? Podemos colocar en milímetros y entonces vamos a tener, por ejemplo, si yo transformo las unidades en el numerador, en vez de hacerlo en centímetros, lo hago en milímetros, ¿no? ¿Cómo quedaría eso? ¿Mm? Los centímetros sobre centímetros pueden ser cualquier unidad. Entonces podemos colocar esto también en milímetros, ¿no es cierto? Milímetros sobre milímetros, ¿no? Y no se altera en nada, ¿no? Ahora yo los milímetros que están en el denominador los puedo transformar en metro. Entonces, si yo quiero transformar en metro un milímetro, ¿qué debo hacer? ¿No? En realidad, 1000 milímetros, que es 10 a la 3, es un metro. Entonces, esas unidades yo las introduzco en la parte inferior, ¿no? Como está dividiendo y el 10 a la 3 está dividiendo en el divisor, pasa a multiplicar a la parte superior. Es decir, va a recorrer la coma 3 posiciones, ¿no? El 10 a la 3 es como multiplicar por 1000. Entonces va a ser 0,5 milímetros por cada metro, ¿sí? De manera que en un metro, entonces, eh, se deforman 0,5 milímetros, ¿sí? ¿Se entendió esta transformación? No sé si todo el mundo entendió lo que hice acá. Y es simplemente como la unidad de la deformación es, en realidad no tiene unidad, es adimensional. Entonces nosotros podemos cambiarla en cualquier relación que nosotros querramos, ¿no? Puede ser centímetro sobre centímetro, milímetro sobre milímetro, o también puede ser, como hemos colocado acá en esto último, milímetros por metro. Solo que al cambiar ya la unidad del denominador, lo que he hecho ha sido multiplicar por 1000, que es 1000 milímetros, tiene un metro.
¿no es cierto? Entonces multiplico por 1000. Y la coma entonces se recorrió 3 posiciones para quedar en 0,5 milímetros por cada metro. Entonces, eso nos indica, nos hace más o menos tener una visión más clara de lo que es la deformación. Por ejemplo, si la barra tuviese 2 metros, ¿cuánto se va a deformar? ¿No? Si en 1 metro se deforma 0,5, en 2 metros se va a deformar 1 milímetro, ¿no es cierto? 1 milímetro en los 2 metros. Y así sucesivamente. Entonces, esa forma de representar las unidades que son en realidad adimensionales de la deformación nos da una visión un poco más clara de la relación que hay de lo que se estira o se acorta un cuerpo de acuerdo a la carga. No sé si quedó claro esta transformación que hice aquí. Si es que hay alguna duda, me avisan, ¿ya? Ok. A ver. Ingeniero, Sí. en el tema de la conversión, ¿sí o sí tiene que ser con el denominador? Bueno, para mí acá es cómodo representar el denominador en metros, ¿no es cierto? Porque generalmente las dimensiones de nuestras barras, de nuestras estructuras, es en metros, ¿no? Entonces, si yo quisiera conocer cuál es la deformación de una barra, para mí sería cómodo convertir en milímetros por cada metro de la barra. Es por eso que hice esa conversión de acá a eso, ¿no? De centímetro sobre centímetro, lo transformé a milímetros por cada metro. ¿Por qué? Porque me da, como les decía, una idea de cuánto se deforma el cuerpo por cada metro, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo ahí. Son medio milímetro por cada metro. En cambio, si yo les pongo estas unidades acá, 0,005, sin unidades, y le borro, ¿no es cierto? Porque acá se puede borrar esto y no pasa nada, ¿no? Ese valor no les va a decir mucho, ¿no? No va a decir mucho qué representa. Es por eso que si lo colocamos en milímetros por cada metro, ya nos da una idea más precisa, ¿no?, de la magnitud de lo que se deforma el cuerpo en 1 metro de longitud. No sé si me hice explicar, no sé, me comentan ahí. Pero como les digo, pudiera estar en cualquier unidad, ¿no? ¿Sí? ¿Quería comentar algo alguien? Ingeniero, A ver, Roxana, apenas la escucho. ingeniero, ¿me escucha? Casi, casi. Habla un poquito más fuerte. Parece que está mal mi audio. Ahora sí, 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 mejoró un poco. tengo una duda, una consulta, ¿no? La fórmula primera que hemos determinado es para determinar la distancia de estiramiento. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿Cuánto? es una distancia, sí, correcto, pero lo hemos llamado desplazamiento en realidad, ¿no? Ah, desplazamiento. Ujú. Ese desplazamiento, es decir, va a representar lo que se estira la barra de acuerdo a la carga, si es una carga de tracción, o lo que se acorta la barra, si es una carga de compresión. Y hay una regla que diga hasta aquí se puede estirar. Y no, no puedo. Ah, no entendí bien cuál es el objetivo de la pregunta. A ver, explíquemela. Si nosotros determinamos el desplazamiento o la deformación, hay un límite para poder este, tomar en cuenta. Claro, correcto. Muy interesante tu pregunta. Bienísimo. Hay lo que se denomina, vamos a hablar de eso entonces, ya que usted lo mencionó, vamos a hablar sobre la relación que hay entre tensión y deformación. ¿Ya? Vamos a poner acá relación entre tensión y deformación. ¿Sí? A través de ensayos de materiales con probetas, ¿no?, se hace
un gráfico que se llama justamente el gráfico tensión-deformación. Espero que esté yendo en el sentido correcto de su pregunta. Entonces, por ejemplo, si fuese una probeta de acero, ¿no? Las probetas de acero son más o menos, caramba, tienen un formato más o menos así. Ok. Y hay una máquina que se llama, es como la máquina universal se llama, es como un gato que va a tener unas mordazas aquí, ¿no?